dejar a modo de anuncio, antes de ir directamente a la palabra del Señor, antes del 29 de enero, necesitamos a aquellas personas que han dado sus diezmos, o han comenzado a dar sus diezmos en el año pasado y no han dejado sus datos y necesitan el certificado de Hacienda. Necesitan dar sus datos, por favor, antes del 29 de enero. Pasen por secretaría. Antes del 20 de enero, por favor, necesitan pasar por secretaría y dejar sus datos, aquellos que no lo han hecho. También al final del culto, rápidamente, vamos a tener una reunión rápida, informativa, en la Sala León para los padres de adolescentes. Por favor, que desciendan rápidamente para recibir una reunión informativa rápidamente en cuanto a las actividades. Los papás de adolescentes en la Sala León abajo, rápidamente. También quiero anunciar el 8 de febrero, lo dijimos el domingo pasado, 8 de febrero, viernes, tendremos aquí una vigilia de oración. A partir de las 8 de la tarde, el 8 a las 8, apúntenlo para aquellos que quieran acompañarnos, va a ser un tiempo de vigilia y oración muy bueno y también lo vamos a compartir con otras iglesias, así que aquí estaremos. Y otra fecha más tiene que ver con los jóvenes. Los jóvenes están planificando un retiro que será del 22 al 24 de febrero. Todavía se va a anunciar más con los detalles de precio, etcétera, pero esa es la fecha, 22 al 24 de febrero, retiro de jóvenes. Aquellos jóvenes que se quieran apuntar, por favor, aquí me escriben que se espabilen, se espabilen los jóvenes que quieran porque hay plazas limitadas, hay solamente 80 plazas, así que, por favor, las inscripciones van a estar abiertas ya a partir de esta próxima semana, a partir del lunes. Así que, por favor, apúntense los jóvenes que deseen ir al retiro 22 al 24 de febrero. Muy bien, pues vamos a ir a la palabra del Señor y quisiera meditar hoy en lo que tiene que ver con el enfoque de este año, el lema de este año, y darnos oportunidad para pensar, meditar en ello y acercarnos al Señor. Si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo, si hay alguien que no le ha dado nunca su vida, al final vas a tener oportunidad también de dar ese paso, tomar esa decisión y entregarle tu vida de una forma voluntaria. Habrá gente que quiera también orar contigo y acompañarte. Hay personas que tienen unos petos rojos y que al final van a estar también disponibles para cualquiera que quiera acercarse y que necesite oración, viniendo al Señor por primera vez, cualquiera que quiera entregar su vida a Jesucristo. Y las personas que suelen estar aquí hoy llevan unos petos rojos y van a estar recibiéndoles también para que puedas distinguirlos o dirigirte a ellos si quieres que alguien ore por ti. Muy bien. Hemos estrenado año y también un lema que es conscientes de su amor. Conscientes de su amor. Todo el año pasado tuvimos como lema, estábamos hablando de la esperanza. La esperanza. Este año y orando durante todo el tiempo pasado y enfocando este año, ya hay una idea que está basada en el versículo de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14, donde dice que el amor de Jesucristo nos constriñe. Queremos en este año abundar en ser más y más, cada vez más, cada día, conscientes del amor del Señor Jesucristo. Estoy leyendo una palabra que alguien recibía también durante este tiempo de adoración, donde dice que Dios se complace en los corazones puros, que adoran su nombre y que busca adoradores sinceros, que le amen, corazones que le busquen. El Señor está en medio de su congregación. Y realmente el lema en este año tiene que ver con esto, con ser conscientes. Este versículo de 2 Corintios 5, versículo 14, que estaba mencionando, el amor de Cristo nos constriñe. Estábamos buscando una palabra que fuese un poco más, que diese algo más, y buscaba en diferentes versiones bíblicas para no tomar cualquier palabra, ¿no? La Nueva Versión Internacional dice: el amor de Cristo nos obliga. Constriñe tiene que ver con eso, con nos obliga, nos empuja, ¿no? La palabra dice: el amor de Cristo nos apremia. La traducción del lenguaje actual dice: el amor de Cristo domina nuestras vidas. La Nueva Traducción Viviente dice: el amor de Cristo nos controla.
Y la Reina Valera del 60 dice, el amor de Cristo nos constriñe. Al final tomamos la decisión de coger esta palabra, nos impulsa, que es la Reina Valera actualizada. Dice el amor de Jesucristo, el amor de Cristo nos impulsa. El amor de Cristo nos impulsa. Y este es el versículo que hemos tomado bajo el lema conscientes de ese amor. Conscientes de ese amor que nos está impulsando. En cualquier caso, ¿no? La idea es que el amor de Jesucristo es lo que nos mueve, es el motor que nos mueve a hacer las cosas. No necesitamos un segundo motor, otro tipo de motivación, sino su amor. Y quisiera en esta mañana, brevemente, simplemente meditar en esto e introducir esta idea que me gustaría que nos moviese en este año, que el amor de Jesucristo nos impulsa. Es su amor lo que nos impulsa. Hemos escuchado ya algo de esto en el tiempo de adoración. Y en este año me gustaría mucho que fuésemos, que cada semana y cada domingo que nos reunimos aquí contribuyese a hacernos más y más conscientes de su amor, y que esa conciencia nos impulse, nos mueva a adorarle. Mis hermanos, cuando comienza, y al comienzo del culto, y cuando tú entras por esa puerta, y me gustaría que fuese algo que consiguiésemos en este año. Quiero trabajar en ello y quiero pedirle su ayuda y su colaboración para trabajar en ello. Este lugar está construido para adorar el nombre del Señor Jesucristo. Este lugar ha sido creado para adorarle a Él, para ministrarle a Él y para que Él nos ministre, para que su palabra sea predicada y para que el pueblo le adore, para venir aquí a orar. Es casa de oración. Cuando venimos, y hay un hall maravilloso fuera para saludarnos. Antes del culto, cuando terminamos siempre también se convierte en un lugar de saludo y todos hablamos. Pero cuando preparamos el culto, hermanos, qué fantástico sería que cada uno que atraviese esa puerta sepa que a partir de allí para acá, y no estoy hablando de una cuestión así, ¿no? De como que algo, no sé cómo decir. Sabemos que vivimos en la época de la gracia y que tenemos acceso al lugar santísimo. Pero cuando hemos apartado un lugar, ¿sabes? Cuando tú tienes tu lugar de oración, ¿cuántos tienen un lugar de oración en su casa? Un tiempo de oración. ¿Verdad que no te gusta que nadie te interrumpa y entre dando voces? Porque es tu tiempo apartado para el Señor. Si pudiéramos ser conscientes de esto, cuando venimos a la casa del Señor y atravesamos esa puerta y dejamos atrás el saludo y lo dejamos para el final, o para antes, ahí fuera, ¿no? Pero cuando entramos, y es el lugar de la presencia del Señor. ¿Sabes tú que la nube de gloria es provocada por la adoración del pueblo? Cuando nuestro enfoque está puesto en Él, provocamos su gloria. Provocamos que Él se manifieste. Él hace como quiere. Y Él puede derribar a un Pablo en el camino a Damasco, interrumpir cualquier proceso. Pero cuando el pueblo se congrega y le adora a Él y el enfoque es Él, su nube se manifiesta. Eso es igual que uno puede invocar espíritus. La gente que se concentra para otro tipo de cosas lo consigue. Cuando nos centramos para adorar el nombre de Jesucristo, Él se manifiesta. Y Él ha prometido dejarse hallar por aquellos que le buscan. Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, todo aquel que llama, al que llama se le abre la puerta. Y es lo que queremos hacer en este lugar. Y no por normativa, sino porque somos conscientes de su amor. Somos conscientes de Él. Vamos a ponernos en pie y quisiera leer solamente un versículo. Para mí no es habitual predicar solo de un versículo, pero no tengo mucho que explicar hoy. Solamente quiero darle vueltas a un versículo que es Gálatas 2:20. Y vamos a leerlo, un solo versículo. Les voy a pedir que lo leamos juntos, ahora cuando lo veamos en la pantalla o los que lo tengan en su dispositivo o en su Biblia, vamos a decirlo juntos. Y lo vamos a leer la versión de Reina Valera. Es un versículo de Pablo. Y vamos a recitarlo juntos, ¿vale? Antes de sentarnos y orar y meditar sobre este versículo. Dice así, juntos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Amén. No voy a contar muchas cosas hoy, solo quiero meditar en este versículo y desmenuzar, sobre todo la última parte en la que Pablo está diciendo que Jesús le amó.
a Él. Y que podamos, porque ser conscientes, y lo he mirado en el diccionario, es actuar y hacer las cosas con conocimiento, o sea, no actuar a tontas y a locas, sino con conocimiento. Y para ser conscientes de algo, a veces lo sabemos, pero a veces necesitamos recordarlo y darle vueltas para que cale en nosotros la idea, ¿no? Y quiero desmenuzar esa parte simplemente. Jesús, el Hijo de Dios, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Simplemente hablar de ello, ese será el título. Y vamos a orar. Vamos a orar, y ese va a ser nuestro enfoque en esta mañana, conscientes de su amor. Señor, venimos a ti pidiéndote, yo te pido, Señor, que este tiempo para todos nosotros sea un tiempo en el que descienda sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente y sobre nuestro espíritu, una auténtica conciencia de cómo tú nos amas, de cuánto tú nos amas, y que ese amor nos impulse. Que todo lo que hagamos, Señor, sea impulsado por esa conciencia de lo que aquí dice Pablo. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ayúdanos, Señor, a hacer auténtico y real y diario y cotidiano en nuestro ser y en nuestra vida y en nuestro corazón algo tan sencillo, aparentemente, algo que aparentemente sabemos y conocemos, pero que pocas veces somos realmente conscientes de la dimensión que tiene. La dimensión transformadora que tiene esto en nuestras vidas, Señor. Y quizá algunos que llevamos años y tenemos tiempo o que hemos nacido en el Evangelio, lo tenemos muy asumido y podemos caminar buscando otro tipo de cosas o poniendo el énfasis en otras cosas y no ser conscientes. Señor, que cada paso que demos sea motivado e impulsado por el tremendo e inexplicable, inconmensurable amor que nos tienes, que nos has tenido, que nos tuviste, que es, que fue y que será para siempre, Señor. Haz que tu palabra y esta meditación cale en nuestros corazones y nos ayude a proclamar como Pablo que estamos crucificados con Cristo. Que ya no vivimos cada uno de nosotros de manera particular, sino que tú vives en nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Señor, gracias, gracias. Glorifica tu nombre en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén, 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 hermanos. Tomemos asiento, por favor, vamos a sentarnos. Amén. Necesitamos un momento caramelo aquí. Muy bien. Cuando Pablo dice Jesús me amó, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está hablando de Jesús. Y quiero simplemente referirme a esto, es muy sencillo y muy breve, pero que podamos pensar en ello, podamos ser conscientes de esta realidad. Y lo he desarrollado solamente en 3 puntos. Pablo se refiere a Jesús como el Hijo de Dios. Y este es el primer punto, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Podemos ser conscientes de esto un momento y podemos hablar un momento de Jesús? ¿Podemos hablar de Jesús un momento? Hablamos de tantas cosas. ¿Podemos hablar un momento de Jesús? Pablo habla de Él y se refiere a Él como Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué es esto? Podemos ser por un momento conscientes de ello. Porque Dios tiene muchos hijos. Todos nosotros somos sus hijos. Aquellos que hemos nacido de nuevo, somos sus hijos. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Y a veces puede que no seamos de todo conscientes de esto. Y como estamos en la gracia, pensamos que es como un mismo nivel, Él es nuestro hermano mayor, etc. Lo cual tiene su punto y su verdad. Pero podemos ser conscientes de que hay una diferencia. Hay muchas diferencias entre Jesús y nosotros. Pero una básica es que Él es Dios. Nosotros no. De lo más básico. Nosotros somos hijos de Dios, pero Él es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios en el sentido de que hemos sido adoptados. Pero Él tiene esa genética. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Nosotros hemos sido adoptados, dice en Juan capítulo 1, versículo 12, como escuchábamos antes, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos sido de alguna manera injertados en del olivo silvestre al olivo vivo. Romanos 8:15 dice que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, y por un proceso que dura toda la vida de santificación, en 2 de Pedro 1:4 dice que llegamos a ser participantes de su naturaleza divina.
porque hemos sido adoptados, hemos sido hechos parte de esa familia. Pero Jesús es el único Hijo de Dios, el preexistente. En Juan 1,14, cuando Juan describe que el Verbo se hizo carne, dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 3,16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el único. No había otro en ese sentido, Él es único, Él es el Hijo de Dios. Los fariseos entendieron esto muy bien, aunque no estaban de acuerdo con ello y no lo compartían, no podían aceptarlo, pero entendieron perfectamente las implicaciones de lo que Jesús estaba diciendo cuando Él decía que Él era el Hijo de Dios. Cuando él se expresaba, ellos, aunque no lo compartían, comprendieron perfectamente. Dice en Juan 5,18 que le querían matar no solo porque quebrantaba el Sabbat, sino porque llamaba a Dios Padre, haciéndose igual a Dios. Por lo tanto, esto era lo que a ellos les chocaba grandemente, que Él se hacía igual y que él quería, tomaba ese lugar. Pero bueno, ese es el testimonio de la Escritura, ¿o no? Que Jesucristo es Dios. Romanos 9,5 dice, hablando de Israel, Pablo, que de los cuales vienen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres, en Él habita la plenitud de la deidad. Ese es el testimonio de la Escritura. Colosenses 2,9. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O en Filipenses 2, cuando se nos habla de que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, que sí era igual a Dios, sí es igual a Dios. Jesús es Dios. Ese es el testimonio de la Escritura. ¿Alguien cree eso? Jesús es Dios, es fantástico. Y ahora Pablo dice, en este versículo que hemos leído, dice, yo estoy crucificado con Él, el divino, el único, el auténtico, el sin igual en bondad, en amor, en misericordia, en verdad, en testimonio, el infinito, el divino. ¿Cómo es posible que el divino sea crucificado? ¿Cómo vas a matar al autor de la vida? ¿Cómo es posible esto? Bueno, todos sabemos que esto solo fue posible porque el divino, la segunda persona de la Trinidad, se metió en una funda como esta. Vino. Es lo que llamamos el milagro y el misterio de la encarnación. Es lo que celebramos en la Navidad. El atemporal se hizo temporal. El eterno se metió dentro del tiempo. El infinito se hizo finito. El absoluto se hizo incompleto en muchas cosas porque se metió y se limitó, se autolimitó, se despojó de cosas. Y entonces vino y se limitó a un pesebre, al abrazo de José como padre, al seno de María. El que no conocía el tiempo se metió en el tiempo y nació. Y tuvo un cumpleaños, y cumplió 1 año, y cumplió 2, y cumplió 3, y eventualmente cumplió 12. Y estaba en el templo y se sometió a un proceso de crecimiento y crecía. El que está fuera del tiempo empezó a crecer en gracia, en estatura, físicamente, porque se limitó a ello. Y llegó a los 30 años. Los judíos le decían, no hay una cana en tu barba, todavía no tienes ni 50 años y quieres enseñarnos. Porque solo veían la imagen de lo que veían, no entendían que era el Eterno que estaba ahí. Pero se limitó a esto y creció y por eso pudo ser crucificado. Cuando Pablo dice estoy crucificado con Él, está hablando de esto, de este misterio, de la encarnación, de que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el infinito, vino y murió por nosotros en una cruz, fue crucificado. Pero este que vino es la misma persona que está sentado a la diestra del Padre, con un corazón que late, con ojos que ven, con pensamientos y mente que gobiernan y controlan absolutamente todo. No hay nada que se escape de su voluntad. Y no hay nada que se escape de su control. Este mismo que vino y que se autolimitó es el mismo que en el principio estaba creando absolutamente todo. Es la misma persona, Jesús, el Hijo de Dios, el infinito, el que nadie puede igualar. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que hablar de esto? ¿Por qué me paso aquí unos minutos hablando de cosas que probablemente todos sabemos y todos conocemos? Que ya todos sabemos quién es Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque tú y yo necesitamos ser recordados y ser conscientes de qué va todo esto. Necesitamos, para ser conscientes, a veces uno es inconsciente, para recuperar la conciencia de las cosas uno tiene que recordarlas y darse cuenta de qué es exactamente lo que estamos hablando, recordar a la persona, de quién hablamos aquí, a casa de quién venimos, ante quién nos encontramos, a quién adoramos. Me recuerda, en esta semana leía acerca de un misionero indio, Sunderlit se llamaba, no sé bien deletrearlo ni pronunciarlo, un hindú que se convirtió del hinduismo al cristianismo, nació de nuevo, conoció a Jesucristo. El hinduismo es una religión originaria de India, politeísta y con muchos elementos sincretistas también en su manera. Es una forma de vida muy extendida por Asia. Él se convirtió al cristianismo y uno de los santos, de los chamanes o de los líderes le preguntó a Sunderlit, pero ¿cómo es que te has cambiado de religión? O sea, ¿qué es lo que encuentras en el cristianismo que no encuentras en nuestra religión? O sea, ¿qué tipo de práctica o qué es lo que te hace realmente abrazar el cristianismo y dejar nuestra religión? Y él dijo, es Jesucristo. Jesucristo. Y el santo le dijo, no, ya entiendo que Jesucristo es el líder de la religión, el cristianismo, y que tú le sigues a él, y que él es el que dio las enseñanzas y todo esto, y es la persona de referencia. Pero, o sea, ¿qué es lo que encuentras? ¿Qué principios morales, qué prácticas, qué cosas encuentras realmente en el cristianismo que no están en el hinduismo? Y la respuesta fue la misma, Jesucristo. Es una persona. Conscientes de Él. Necesitamos ser recordados, mis hermanos, que lo único que nos diferencia del resto es Él. De Él y por Él y para Él son absolutamente todas las cosas, por tanto, a Él sea la honra. Él es el inmutable, el que dio su vida por nosotros. El que llama las cosas a la existencia porque Él es preexistente y las llama al estado en el que Él está. El que pone su mano sobre los leprosos y no tiene temor ni riesgo de que la lepra lo afecte a Él, porque Él es la vida y es su vida la que va a afectar al leproso. El que creó el mundo entero, todo lo que vemos y lo que no vemos en 6 días y reposó al 7º día. Aunque dice la palabra que Él no se cansa ni su brazo flaquea jamás y no se fatiga. El que nunca se fatiga y sin embargo vino y vivió como un hombre y se fatigó y dice la Biblia que no encontró nunca un lugar fijo donde recostar su cabeza. El que reina y vive para siempre y aún así estuvo muerto 3 días en una tumba. El que prometió estar y está siempre con nosotros y aún así está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros desde allí. El único, el Hijo de Dios, Jesucristo, no hay otro como Él, no hay persona, no hay ser como Él. ¿Entendemos esto? No lo entendemos. Pero necesitamos ser conscientes de qué estamos hablando. Y ahora Pablo dice, y este es el segundo punto, si el primer punto es Jesús, el Hijo de Dios, el segundo punto es que Pablo dice que esta persona, este ser, me amó a mí. Me ama a mí. Si el primer punto es Jesús, el Hijo de Dios, el segundo punto es el mensaje. Su amor, la característica de su amor. Y pienso en Hebreos 1:1 cuando dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en tiempos pasados a los profetas, a nuestros padres por medio de los profetas, en el último tiempo nos ha hablado a través del Hijo, el Hijo, Jesús. Y Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, se manifestó de muchas maneras. La gente en el Antiguo Testamento conocían a Dios limitadamente, pero conocían aspectos de su carácter. Él se reveló. Dios se reveló con nombres diferentes. El Shaddai, el Elión, el Todopoderoso, el Proveedor. Yo soy Jehová tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy tu bandera, yo soy Jehová de los ejércitos, yo soy el que soy. Pero a medida que el tiempo fue pasando y se cumplieron los tiempos, la revelación máxima, absoluta, es en Jesús. Y es una revelación de su amor. La gente no conocía a Dios como un Dios de amor. Jesús es la revelación del amor. Y yo pienso en las parejas, pienso en mi propio matrimonio, ¿no? Cuando yo conocí a la que hoy es mi esposa, al principio, el primer día que la vi, no la amaba, solo me gustó.
Pero el tiempo, la relación, fue madurando hacia un punto en el que yo puedo decir hoy que la relación que me une a ella es mucho mayor que la que había en tiempos de las mariposas del estómago. Porque fue madurando, es el amor realmente. Y de alguna forma, la revelación de Dios llega a manifestarse en Jesús como lo máximo. Es su amor, es la persona, pero es el amor. Ahora, muy importante esto que aquí dice Pablo, y digo, solo estoy analizando lo que dice el texto. En este punto, cuando hablamos del amor de Jesús, esta persona que ama, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera de ellas es el tiempo verbal. Pablo dice, me amó. ¿Qué tiempo verbal es ese? Los lingüistas, ¿qué tiempo verbal es ese? Me amó. Los antiguos lo decían pretérito perfecto simple, ¿no? Pretérito indefinido. Es pasado. Me amó. Muy importante esto. No quiere decir que ya no me ama. Me sigue amando. Pero lo que significa el tiempo verbal está en pasado. No es que ya no me ama, sino que está conectado en el pasado a un acto en concreto, a un evento en concreto, y de esto vamos a hablar. Está conectado con otro verbo, que es el verbo dar. Después quiero hablar de esto, pero que todo está en pasado. La pregunta es esta. ¿Dónde estaba Pablo? ¿O qué estaba haciendo Pablo cuando el Hijo de Dios, Jesús, le amó? ¿Qué hacía Pablo? Yo te lo digo. Estaba viviendo su vida, Estaba a lo suyo, estaba tratando de ser feliz, tratando de ser una buena persona, era un fariseo. Una persona rígida, una persona terriblemente dura y antagónica con todo aquel que le llevase la contraria. Dice la Biblia que cuando comenzó a esparcirse el cristianismo, Pablo estaba en medio del fariseísmo y él estaba combatiendo. Dice que cuando el primer mártir cristiano, Esteban, fue apedreado, Saulo de Tarso consentía en su muerte. Pablo estaba ahí, presente, consintiendo en ello. Él arrastraba, dice la Biblia que él cuenta su testimonio, que él arrastraba a los cristianos a la cárcel, los metía en la cárcel porque esto es lo que él hacía y pensaba que agradaba a Dios hasta que se encontró con Jesucristo. Y en 1 Corintios 15 dice que él ni siquiera es digno de ser llamado apóstol, dice porque yo perseguía a la iglesia. Ese era Pablo. Bueno, cuando Pablo estaba ahí, ya entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, esta persona, le amó. Tremendamente importante este concepto. El Hijo de Dios amó a Pablo antes de que Pablo amase al Hijo de Dios. El Hijo de Dios amó a Pablo antes de que Pablo pudiese amar al Hijo de Dios. Qué importante es para nosotros recordar y ser conscientes de este orden, de cómo fue el orden de estas cosas. Que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo y nos perdonó todos los pecados exclusivamente porque Él nos amó. Eso es lo que dice Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el amor de Cristo precedió al amor de Pablo. Fue antes que su amor fue, y no solamente para Él, sino para todos nosotros. Y lo significativo de esto es que ese es el patrón de conducta que Dios espera de nosotros también, para los demás. Ese es el tipo de amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Y que si somos, ¿qué consiste el cristianismo? El cristianismo consiste en vivir conscientes de ese amor e impulsados por ese amor, de modo que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones y actuamos igual con nuestro vecino, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros semejantes. Claro, conscientes de su amor, que su amor nos impulse, porque diariamente nos enfrentamos a situaciones en las que los demás no cumplen nuestras expectativas. Y por ejemplo, cuando ayer regresaba en un avión con unos hermanos que veníamos de hacer un viaje en el que sentimos que el Señor nos estaba guiando y en el regreso había alguien que se estaba portando de una manera grosera. El impulso humano, cuando tú estás en casa y cuando los que tienen que sacar la basura o el que tiene que sacar la basura no la saca, que es habitual, trata de escaquearse y no hacer lo que debería hacer. Es el momento ideal para entonces ponerte en tu sitio y decir algo desagradable, decir algo fuera de lugar y comportarte de una manera que es acorde con nuestra naturaleza humana, y es algo que todos hacemos. Pero no sé si te das cuenta que es exactamente lo contrario al Evangelio eso.
Porque resulta que entonces las reacciones y las actitudes de los demás llegan a determinar cómo me comporto con ellos. Y el cristianismo resulta que es lo contrario. El amor de Dios precedió al amor nuestro. El amor de Cristo, ese es el carácter, ¿no?, que Él quiere transmitirnos a nosotros. Y es lo contrario, que Él quiere que sea lo mismo para nosotros, ¿no?, que su amor está en pasado. Pero lo segundo que me llama mucho la atención cuando, hablando de esto, de que cuando Él dice que Él me amó, es que el amor se tradujo en dar. Va ligado al verbo dar. Ese amor, dice, se dio. Me amó y se dio. Y se dio. Me surgen algunas preguntas. ¿Cómo es que se demuestra ese amor? Se muestra en que dio. El amor se revela en dar. Pienso en tanta gente que habla de amor como sensación solo, como algo que está aquí dentro. El amor auténtico se revela y se demuestra en el dar. ¿Cómo se demostró? En Jesús, en que Él dio. Y la pregunta otra vez, ¿quién fue el que dio? ¿Quién dio a Jesús? Porque en un sentido fue el Padre. En Isaías 53 dice que Dios, el Padre, puso sobre Él el pecado de todos nosotros. En un sentido fue el Padre. En un sentido fue Judas quien le entregó. En un sentido fue Pilato el que le entregó a los judíos. En un sentido fue Caifás el que lo entregó al pueblo. Pero sin ignorar todo esto, una vez más, y sin decir que todo esto no sea verdad, es importante darnos cuenta de que en un sentido muy real, y lo que aquí dice es que Él se dio a sí mismo. Jesús dice en Juan 10:18, yo tengo poder sobre mi vida, yo puedo ponerla o puedo tomarla, nadie me quita la vida. Él era la vida. Y dice aquí que Él se dio a sí mismo, no fue coaccionado. Nadie le puso una pistola en la cabeza, no es que le ataron las manos así y le empezaron a hacer cosas que se resistió, como oveja fue llevado al matadero, no hubo resistencia en Él. Él puso su vida, es lo que la Biblia nos dice, y es lo que en Lucas dice que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Claramente sabía a dónde iba y sabía lo que quería hacer. En Juan 15:13 dice Él mismo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo pongo mi vida por mis amigos. Y en esto consiste su amor. Y entonces, ¿quién se dio? Él se dio. Y no dio diamantes, no dio dinero, no dio cosas grandes que tuviera, dio lo más valioso que tenía. Se dio a sí mismo, se dio. Se entregó por los sacerdotes del Antiguo Testamento, daban animales, ofrecían, decían, hay pecado, ok, a ver, vamos a mejor, a ver, ¿cuál es el mejor animal? El mejor es el más, sin defecto, el que nos gustaría vender, ganaríamos mucho dinero con él, lo sacrificamos. Jesús no sacrificó a nadie, Jesús se da Él, se entrega Él. ¿Podemos ser conscientes? Él se entrega por nosotros, porque este es el tercer punto. Jesús, el Hijo de Dios, el amor de Jesús. Y en tercer lugar, yo. Porque claro que tiene esto que ver conmigo. Tiene que ver conmigo que todo esto fue por mí. Por mí. Fue a mí. Lo que retuvo a Jesús en la cruz fui yo. Lo que hizo que todo esto se diera fui yo. Lo que le hizo venir, lo que le hizo nacer, lo que le hizo crecer, lo que le hizo orar, lo que le hizo ayunar, lo que le hizo sufrir, lo que le hizo ir al Getsemaní, a la cruz, a la tumba, fui yo. Fue por mí. Claro, la pregunta es si la paga del pecado, si la muerte es la paga del pecado y Jesús murió por los pecados, ¿cuántos pecados cometió Jesús? La respuesta es ninguno. Aún así murió por los pecados. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no había cometido ninguno. ¿Por qué está en el pesebre? ¿Por qué viene a Belén? ¿Por qué está delante de los fariseos? ¿Por qué está en la fila de Juan para ser bautizado? ¿Por qué está delante del Sanedrín ante Pilato? ¿Por qué está en la cruz? ¿Por qué está en la tumba? ¡Por mí! ¡Por mí! Soy yo. Soy yo el que le retiene allí. No había otro motivo. La razón de esta humillación aberrante del divino, la razón que está detrás de que Él se despoje de todo y se humille y sufra la muerte más horrorosa que existe, la razón soy yo. Es por mí, por mí, por mí. Es por mí. Es por ti. Por cada uno de nosotros en particular.
conscientes de su amor. Podemos permitir que eso cale en nosotros. Esto es crucial. Es crucial. Porque en un sentido, también, por momentos, la Escritura habla de cómo Dios amó al mundo. Juan 3,16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O también habla de la Iglesia, cómo Cristo ama a la Iglesia, cómo el Señor ama a la Iglesia. Efesios 5, en Romanos, habla del amor de Cristo a la Iglesia. Pero el aspecto, igualmente sin excluir a los demás, el aspecto importante del individuo, individual, a mí, a ti, el Hijo de Dios, amó a Pablo. El Hijo de Dios amó a David. Y puedes poner tu nombre en esa maravillosa frase. El Hijo de Dios me amó a mí. Y no porque soy parte del mundo, no porque soy parte de la Iglesia, simplemente porque me creó, me conoce, sabe quién soy. Y todo esto lo hizo por mí. Y aunque los demás no existieran, lo habría hecho por mí porque me amó a mí. Y aunque yo no existiera, lo habría hecho por ti porque te amó a ti. Es individual. Es de cada uno en particular, del individuo. Y se trata de ser conscientes de ese amor. Y ese es el testimonio cristiano, ¿no? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu testimonio? Que Jesucristo te amó. Te amó y se entregó por ti. Y murió por ti. Y resucitó por ti. Y vive para siempre por ti. Para presentarte a ti como un obrero aprobado, como una persona completa, para perfeccionarnos hasta el final. Y una vez más, el cuándo es esencial. Hay una verdad teológica, no soy muy teólogo y no soy muy capaz de expresar esto correctamente, pero hay una verdad teológica detrás de esto, y es que el amor del Hijo es antes que el dar del Hijo, ¿no? El amor, su amor precede al dar. El dar se demuestra en el amor. Lo digo porque hay muchas veces que a veces no somos conscientes y tenemos esa idea de que Jesús murió por nosotros para que el Padre nos pudiese amar. Nada más lejos de la realidad. El amor de Dios ya lo teníamos. El amor de Dios se reveló en el dar. Jesús murió en la cruz demostrándonos el sí para redimirnos, sí para justificarnos, pero no consiguió en la cruz. Él consiguió en la cruz nuestro perdón, consiguió en la cruz nuestra justificación, nuestra redención, la obra redentora, pero no nos consiguió en la cruz el amor de Dios. El amor lo teníamos, nos amaba. Murió porque nos amó. Su amor se demuestra en que se dio. Cuando se dio estaba demostrando que nos venía amando desde el comienzo. No sé si me explico, ni si podemos ser conscientes de esto. El amor de Dios precede al dar. El amor se demuestra en el dar. Y esto es sencilla y llanamente lo que yo quiero compartir en esta mañana y al comienzo de este año. Y cerrando con nuestro lema para toda esta temporada, para todo este año, conscientes de su amor. Yo quiero vivir siendo consciente de esta realidad. Quiero vivir siendo consciente de su amor. ¿Podemos nosotros ser conscientes de ese amor? ¿Podemos vivir de esta manera? Porque cuando somos conscientes, cuando vivimos conscientes de su amor, sucede que ese amor nos motiva. Y esto tiene dos partes. Una es la parte práctica. Cuando soy consciente de algo, vivo acorde a ello. Y está claro que el amor del que hablamos, tanto en 2 Corintios, el versículo lema, como en Gálatas 2:20 que hemos leído hoy, es el amor ágape. Si vas al original, es amor ágape, es amor que da, independientemente de lo que viene en retorno. Es un amor ágape, no es una sensación. Como pastor topo muchas veces con situaciones y con personas que atraviesan dificultades, porque la vida trae dificultades, sean del tipo que sean, matrimoniales, muchas veces matrimoniales. Los matrimonios sufren un ataque brutal en este tiempo. El matrimonio es una institución divina, la familia es una institución de Dios, una institución divina que la sociedad anticristiana se empeña en destruir, ofreciendo otro tipo de alternativas y de relaciones, pero el matrimonio es una institución divina. Y cuando somos cristianos, no estamos exentos de las dificultades de la vida. Y muchas veces me encuentro con este tipo de historia, ¿no? ¿Cómo Dios va a querer que yo esté contigo si yo no soy feliz contigo? Hey, ¿tú eres consciente de lo que estás diciendo? ¿Cómo el Señor no va a querer para mí esto si a mí esto me hace feliz? Si a mí esto me gusta. ¿Cómo va a ser malo si me gusta? Pero ¿somos conscientes de lo que estamos hablando? O sea, hemos perdido la conciencia de por qué vivimos, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos impulsa.
cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y yo soy consciente de estas cosas que estamos hablando, no necesito otro tipo de impulso. No necesito que nadie me diga absolutamente nada. Hay algo que surge dentro de mí, se traduce en algo práctico. Tu vida cambia, realmente cambia. El martes pasado estábamos en el culto de oración, hicimos un culto especial de testimonio. Y hablábamos de dos cosas. Un motivo, y casi todos participaron en el culto de oración. Precioso el culto, y les invito a los cultos de oración los martes. Orando delante del Señor. Y personas decían un motivo de agradecimiento al Señor del año pasado. Y un propósito para el próximo año, un motivo de oración para el próximo año, ¿no? Y recuerdo un hermano que decía, entre otras cosas, ¿no? Porque luego cuando a uno le das el micrófono, pues se enrollan, ¿no? Y empiezan a hablar de un montón de cosas, se emocionan. Primero no quieren y luego se emocionan. Y el hermano decía, que tengo hambre de Dios, yo tengo hambre de Dios, tengo hambre de Dios, tengo hambre de Dios. No sé cómo expresarlo, tengo hambre de Dios. Yo digo, ¿qué necesitas decirle a alguien así? Alguien que tiene hambre de Dios, sí puedes corregirle, puedes orientarle, puedes decirle por aquí mejor, pero cuando tú eres consciente de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti, mira, no necesitas un milagro extrasensorial, el milagro sucede cuando eres consciente de su amor, eso cala en ti y te impulsa, porque te cambia, es como cuando te enamoras. La mayoría de nosotros no necesitamos que nos saquen un demonio, la mayoría de nosotros lo que necesitamos es ser conscientes es que su amor cale en nosotros, sea derramado en nuestros corazones y nos transforme. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Cuando es derramado en nosotros, hay algo que no nos puede detener. Que en este año sea su amor lo que nos impulse, porque eso se traduce en una actitud hacia Dios, y no solo hacia Él, sino hacia nuestros hermanos, hacia tus semejantes. Se traduce en una actitud de servicio. Se traduce en que nadie tiene que decirte, oye, hace falta que no, eres tú quien dices que puedo hacer. Porque yo amo al Señor Jesucristo, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo por Él. ¿Cómo puedo servir a mis semejantes? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo correr la segunda milla? ¿Cómo puedo amar antes de ser amado? Porque es algo que se traduce en ti. Sucede. Si alguien no conoce a Jesús aquí, ni siquiera sabe de qué estamos hablando. Y puede que alguien conozca a Jesús y tampoco sepa de qué estamos hablando, porque has convertido tu cristianismo en una especie de normativas a seguir, pero has sacado a Jesús. Y caminas como caminaban José y María de regreso de Jerusalén y de pronto se dan cuenta que el niño ya no está. Y podemos caminar y él ya no está. Y vamos con la gente, como va Vicente, y vamos con el flow. Y estamos dentro porque es un buen sitio, es un buen grupo, nos conviene. Me conviene tener una novia de este grupo porque va a ser buena gente. Seguro que voy a tener una familia fabulosa con alguien de este grupo. Escúchame, no estamos aquí para formar una familia fabulosa, estamos aquí por él. La diferencia cuando vienen los tiempos malos, la diferencia entre permanecer o ser destruidos es si sabemos quién es él, personalmente. Porque mi amigo va a fallar, mi amiga eventualmente va a fallar, mi hermano eventualmente va a morir. La persona de apoyo eventualmente no va a estar. Él siempre. Es Él. Si mi apoyo está en cualquier otra cosa o persona, tarde o temprano falla o desaparece. Él no. Conscientes de Él, de su amor. Y lo otro, y termino con esto, lo que Pablo, no quiero bajarme sin hablar brevemente de esto, quiero mencionarlo, porque hablo de la parte práctica, pero la parte práctica viene de una teoría muy concreta. Todo tiene su práctica y su teoría, ¿no? Pero la práctica viene de la teoría de Pablo. ¿Qué tiene Pablo en su mente? Yo me he parado a preguntarme esto, ¿hacia dónde mira Pablo? ¿De dónde saca Pablo esta teología? ¿A qué escuela bíblica ha ido? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿De dónde, Pablo? Y yo me pregunto, ¿a dónde está mirando Pablo? Porque te voy a decir una cosa. Pablo tuvo una vida dura. Pablo experimentó... A veces hablamos del apóstol Pablo y tampoco sabemos de qué hablamos. Pablo experimentó cosas fuertes. En una ocasión se le durmió uno, estando predicando él. A mí me ha pasado eso también, ¿eh? No es agradable, no es bonito, y desde aquí se ve. Cuando ves así una boca muy abierta, y estas butacas no ayudan en ese sentido. Pero lo de Pablo fue peor, porque Pablo estaba en un tercer piso predicando, y el sitio estaba lleno, y el tipo se le cayó por la ventana y Eutico, se mató.
Pablo tuvo, de lo cual aprendemos de no predicar en pisos muy elevados, o si lo hacemos, y si está muy lleno el sitio, por lo menos que las ventanas estén cerradas, ¿no? Por eso tenemos aire acondicionado, para tener que, pero cuidado con eso. Pablo vivió momentos duros, fuera de broma. Date un paseo por 2 Corintios 11. A los filipenses en el capítulo 4 les explica que pasó las de Caín, lo pasó mal. Y dice, gracias por acordaros. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no creas que Pablo está viviendo en una nube. Pablo está diciendo, lo puedo todo en Cristo que me fortalece, y está diciendo a los filipenses, gracias por la ofrenda que me enviasteis. Porque lo estaba pasando mal, Y Pablo seguramente se vio tentado en más de una ocasión a mirar las circunstancias y decir, no sé, a lo mejor el amor de Cristo por mí no es lo que yo pensaba. A lo mejor esto no es lo que pensé que sería. Pablo no pasó por circunstancias muy bollantes siempre. Yo siempre digo que pasó más tiempo con el agua al cuello que caminando sobre el agua. Y en peligros y en cárceles, y creo firmemente que debió sentirse tentado en más de una ocasión a mirar las circunstancias y decir, no sé, o sea, después de ver cómo me tratan algunos, después de ver cómo las iglesias me tratan en ocasiones, y después de que he dado todo en mi vida y he arriesgado absolutamente todo, y después de ver las controversias y las historias, hasta controversias doctrinales entre los mismos apóstoles, Pablo pudo haber dicho, no sé, quizá esto no valga la pena del todo. Quizá el amor de Cristo no es lo que pensaba yo para mí, o lo que yo esperaba. Pero la pregunta, ¿a dónde mira Pablo? Si la referencia es todo eso, claro, podía llegar a esa conclusión. Pero ¿cuál es su referencia? ¿A dónde mira Pablo? Al Hijo de Dios, que dio su vida por mí. ¿A dónde mira Pablo? A la cruz. La cruz. A la cruz. Esa es la referencia. Conscientes de Él. Conscientes de cualquier otra cosa te va a hundir, mi hermano. Conscientes de Él. La cruz. Donde primero vi la luz. Y las manchas de mi alma la ve. La cruz, la cruz, la cruz. La cruz. Conscientes y motivados, impulsados. El impulso está en la cruz. El impulso está en Jesús. Cualquier otra cosa que mires te va a afectar de una manera o de otra. Pero el impulso está en la cruz. No es hoy me siento bien, hoy el Señor me ama. Hoy me siento, hoy tengo un día fatal, hoy el amor de, no sé, el Señor no me ama, pero a lo mejor mañana me siento mejor y entonces sí que el amor del Señor será como más real. Pero hoy estoy dudando un poquito. ¡La cruz! Mira la cruz. Eso es inmutable. Eso no se mueve nunca. Eso continuará siendo siempre lo mismo. Impulsados. El amor de Cristo nos impulsa. Y termino diciendo que cualquier otra cosa que nos impulse se acaba. Dura lo que dure ese impulso. Dura lo que dure la gasolina de ese motor. El amor de Cristo nos impulsa y no se acaba la gasolina, déjame decirte, no se acaba nunca. Es eterno, es inmutable. Era mucho antes de que tú lo amaras. Es y seguirá siendo mucho después de que tú pases y de que yo pase. El amor de Cristo nos impulsa, movidos por su amor. Y la respuesta es el centro del versículo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Termino leyendo el versículo. Los dos versículos, 2 Corintios 5, 14 y 15. Esta es la versión de la Reina Valera actual, que dice, el amor de Cristo nos impulsa. Considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Pablo lo tenía claro. Pero Pablo lo tenía claro no porque fuera un genio.
Escucha esto no es para genios. Esto es solamente para quienes determinan mirar a la cruz. Porque cuando uno es consciente, hay un milagro que sucede y es el nuevo nacimiento. Cuando tú naces de nuevo, cuando crees, aceptas lo que Él ha hecho por ti, te transforma, te cambia. Tu boca no puede permanecer callada. Tus labios se abren, tus pasos son dirigidos y tomas decisiones que no tienen que ver con tu propio interés, son impulsadas por el amor de Cristo. El amor que Él nos tuvo a nosotros. Y esto da para mucho, pero que este año caminemos, vivamos, actuemos impulsados por el amor de Cristo, conscientes de su amor. Todo lo que hagamos sea bañado por el amor de Cristo que nos constriñe, nos obliga, nos motiva, nos impulsa, nos mueve. Nos controla, dicen algunas traducciones. Qué bueno, qué maravilloso. ¿Podemos ponernos en pie, por favor? Y vamos a orar. Y ahora quiero preguntar si hay alguien que no conoce ese amor, que no conoce a Jesucristo. Porque no hay nada más grande ni más importante en la vida de un ser humano que conocer a Jesús. Las religiones nos llevan a diferentes rituales, prácticas, etc. Cristianismo, en algunas de sus ramas ha llegado también a ser eso, pero el cristianismo auténtico no es eso. El cristianismo auténtico es Jesús, es Cristo. Cristo. Y cuando nuestra vida es impregnada por Cristo, es transformada. Si alguien no conoce a Jesús y quiere hoy conocerle, te invito a que lo hagas. Te invito a que le des la oportunidad y abras tu corazón, abras tu mente y lo abraces y digas, Señor, vengo a ti, desde donde estés, desde donde hayas venido, ven a Jesús hoy, ven a Él hoy. Él transforma tu vida, su amor transforma nuestras vidas. Y mientras oramos y vamos a cantar para terminar, si hay alguna persona en ese lugar, en esa situación y que quiere conocer a Jesús, te pido que ahí donde estás me dejes ver tu mano para orar por ti. Vamos a cerrar nuestros ojos todos, por favor. Inclinemos nuestros rostros para orar delante de Dios. Y cualquier persona aquí que quiera, con todo respeto, me permites orar por ti. Cualquier persona que esté en esa situación y no le haya dado su vida a Jesucristo y quieras hacerlo hoy, allí donde estés, levanta tu mano, déjame verla un momento y vamos a orar. Vamos a orar enseguida por ti. Y mientras cantamos y adoramos al Señor, y hay personas aquí con petos rojos que están también, algunos fuera, algunos acercándose, para poder orar contigo y para ayudarte. Levanta tu mano si esta es tu decisión, si este es tu día, queremos orar por ti. Amén. Y vamos a cantar. Aleluya, adoramos al Señor. Yo no merezco tu amor, Señor. Soy una oveja que escapó. Fue tu empeño en encontrarme lo que me hizo regresar de nuevo. No merezco tu perdón. Tu bondad mi salvación, ignorando mi arrogancia, me miraste desde el Gólgota, en la cruz llevaste el peso de mi culpa. Yo quedé